Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que nos estén escuchando o depende cómo es la del biorritmo, porque nos ponemos un poco en sintonía con los demás programas de la emisora. La cena, el almuerzo, el desayuno, cuando quieran, No cuando tenemos quieran. nuestro biorritmo igual, digámoslo, no es nuestro métier. No, No. claramente. ¿Cómo estás, Maru? Bien, bien, todo bien. Tuvimos una semana con muchas cosas, mucha información tenemos de esta semana. A Sí, ver, primero, a ver, queremos agradecer a todos los que participaron del sorteo, ¿sí? Un sorteo que se organizó entre la radio, entre blenvivo.com y Reinventados, y el premio básicamente eran 2 entradas para el autocine y tenemos a las 2 ganadoras que sí. claramente fueron notificadas, el escribano, la producción las llamó, se puso en contacto, siempre quisimos decir esto. Las ganadoras son María Saavedra y Mariana Mancini, ¿sí? Así que gracias por haber participado. Felicitaciones a ambas. Bueno, por otro lado tuvimos estreno de prensa, fuimos al teatro, bueno, no fuimos al teatro, el teatro vino a casa y vimos Detrás del arco iris. Detrás del arco iris es una obra cuyos protagonistas son Osvaldo Laport y Luisa Culioc, los amamos. Por favor, está Pero Beto además con Castela, la super, pero como si a esa dupla le faltara algo, la frutilla del postre, Beto Castela, en un personaje hermoso, no faltó Facundo nada. Gambadé y Jazmín Laporte, una genia. Así que nada, nos encantó. Detrás del arco iris, las funciones son viernes, sábado y domingo, 21:30, y las entradas se consiguen en Teatro Play, teatroplay.com, googlean Teatro Play. Está buenísimo, es una propuesta diferente, esto de ver teatro en casa. La verdad, lo más lindo es ir al teatro, pero frente a no poder ir, es una alternativa diferente, sumamente recomendable. La obra es familiar, es divertida, es una historia de amor, tiene actualidad, o sea, tiene que ver con la situación que estamos atravesando, así que por ese lado está buena, pero también estas propuestas que hay para ver con estas plataformas están buenas para hacer algo diferente. La verdad es que no es lo mismo que poner una peli en Netflix, poner pausa. No, no es lo mismo. A ver, yo tenía un poco esa idea en la cabeza, la preparación que uno tendría si sale, se cambia, planea el fin de semana ir a comer o ir al teatro, pero la realidad es que no es lo mismo que prender play en una película, en una plataforma. Así que altamente recomendable, No, sin ¿sí? duda. Yo tenía la ilusión de la red carpet, fue la carpet del baño, pero bueno, no importa. Igual me vestí, cociné rico y estuvimos todos ahí enfrente de la tele. Bueno, ahora sí, mucha cháchara tuvimos hoy. Vamos a presentar la nota de esta semana. Este mes resolvimos que, entendiendo que está el Día de la Madre, el tercer domingo de octubre, era un mes que queríamos dedicárselo a la mujer. Mujeres madres, mujeres fuertes, pensando un poco en la fortaleza del género, la posibilidad o esta cuestión de la maternidad en las múltiples formas en las que se puede manifestar. Semana pasada tuvimos el honor de entrevistar a la hermana Marta Peloni y grabamos una entrevista con Tamaru, ¿con quién? Con Margarita Stolbizer. En realidad la idea era también esto, o sea, recorrer su trayectoria política conjugado justamente con el rol de la maternidad, pero bueno, no podíamos evadir la realidad y no hablar un poco de temas de actualidad. Teniendo la Margarita era imposible no tocar temas de actualidad en función del momento que estamos transitando. Así que, bueno, los dejamos con la nota. Espero que la disfruten como la disfrutamos nosotros. Bueno, acá estamos hoy con una súper entrevistada, a quien primero agradecemos haber aceptado la invitación, Margarita Stolbizer, abogada y referente político de nuestro país.
en principio creo que con ese título para arrancar la presentación basta, porque todos la conocen. Margarita tiene una historia en la política, pero que data, si queremos, desde el retorno a la democracia. Arrancó allá con el inicio de Raúl Alfonsín, con los primeros cargos, con la UCR, y desde ahí en adelante no paró. ¿Cómo estás, Margarita? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias a ustedes. La verdad es que para mí un honor estar en el programa de ustedes, así que muchas, pero muchas gracias. Gracias, Margarita. Bueno, ¿cómo surge esa inquietud por acercarse a la política como desde el rol activo? Y desde muy chica, la verdad es que estaba en el colegio secundario y yo ya era como bastante inquieta, digamos, y ejercía un liderazgo casi natural en el colegio, y al mismo tiempo me gustaba muchísimo estudiar historia. Y tuve esa suerte. Yo siempre repito que los profesores marcan mucho nuestras carreras profesionales, nuestras vidas, por cómo nos enseñan las materias y de qué manera nosotros vamos encontrando con ellos afinidad, ¿no? Y yo tenía una profesora de historia que nos enseñaba muchísimo los acontecimientos de la historia, comprenderlos, y bueno, y la historia tiene que ver con la política, ¿no? Toda la historia de nuestro país. Así que creo que ahí me fui, digamos, como involucrando en esas cuestiones que nos marcan, digamos, a través de los años, y cómo incide la política. Después un profesor, ya terminando el colegio, también me daba libros para que yo leyera, y bueno, y ni bien terminé el colegio, la verdad es que siempre tenía esa vocación. Yo decía, estaba esperando cumplir los 18 años para sacar registro de conducir y para afiliarme al Partido Radical en ese momento. Así que bueno, cumplí los 18 años y eso fue lo que hice, y desde ese momento, así que imagínense la cantidad de años que hace, he tenido siempre una militancia muy, pero muy intensa, digamos, nunca bajar, digamos, así que bueno, lo he hecho desde muy joven en distintos roles, pero llevo muchísimos años en la política. Y tenés 3 hijos que ahora son grandotes, pero que en su Claro. momento fueron chicos, o sea, ¿cómo fue compatibilizar esto? ¿Fue más complejo siendo mujer, imagino? Sí, siempre, pero bueno, nosotros practicamos mucho dentro de la casa esta idea que yo creo que debería ser tan, tan importante, que son las responsabilidades familiares compartidas, ¿no? He intentado incluso muchas veces en el Congreso plasmar esto en distintos proyectos de ley, ¿no? Que el cuidado de los niños, sobre todo en la primera infancia, debe ser una responsabilidad compartida por ambos padres, ¿no? Que es además algo bueno para los padres varones también, como lo es para las mujeres. Todos tenemos esas dificultades propias en la política, sobre todo porque la política es una actividad muy armada por los varones y para los varones. Cuando yo empecé a militar, sobre todo los horarios que había, las reuniones eran de madrugada, una cosa tremenda. Hoy ya esas cosas han cambiado un poco. Bueno, pero vos tenés como tú una historia en cargos y funciones en distintas organizaciones, siempre abogando por los derechos humanos, y cuando todavía no era tan tema de agenda como lo es hoy, tema de los derechos de la mujer, ¿no? En defensa del rol femenino. Sí, sobre todo, bueno, yo hablaba recién un poco de los proyectos y de las iniciativas. En el año 1998, yo entré en el Congreso en diciembre del 97, fue mi primer cargo como diputada nacional, y uno de los primeros proyectos fue una reforma integral al Código del Trabajo y a la Ley de Contrato de Trabajo, incluyendo, por ejemplo, el tema de la equiparación de las licencias parentales, que son justamente para que los varones también se hagan cargo. La idea, además de que, por ejemplo, en las grandes empresas debían existir jardines, no solamente si había trabajadoras mujeres, sino también si había trabajadores varones en una cantidad, porque también llevar a los chicos al jardín es una responsabilidad de los padres, porque de lo contrario, esas normativas, cuando la ley dice, como dice actualmente, que solamente cuando hay trabajadoras mujeres, ¿qué es lo que ocurre? El empleador elige varones y no mujeres, y sabe que tener mujeres le implica poner un jardín de infantes en la empresa.
Bueno, la verdad es que trabajé con estos temas durante mucho, mucho tiempo también, todo lo que ha sido el avance hacia los proyectos que hoy tenemos muy avanzados para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. La verdad es que en esa época, cuando yo ingresé al Congreso, todavía estábamos muy lejos de esta discusión, pero sí era necesario, y yo trabajé en eso inicialmente, que era cómo asegurar la atención de las mujeres en los casos de los abortos legales permitidos, por ejemplo, por una violación, que no fuera simplemente la violación de la mujer demente o idiota, que es el término del código, sino que en cualquier caso de violación el Estado esté obligado a darle atención a una mujer. Bueno, son varios los proyectos que he trabajado porque siempre me pareció que cuando una mujer llega a ocupar un cargo público, como era mi caso, lo importante no es quedarse sentada en un sillón, sino aprovechar esos espacios para tratar de mejorarle la vida a las muchas mujeres que no llegan. Bien, y entre las mujeres que compartiste, o sea, contemporáneamente, está, por un lado, Lirita Carrió, con quien trabajaste mucho tiempo con ella a la par, y después hubo diferencias, ¿no? Sí, sí, pues son las cosas, digamos, que pasan en la actividad política. Cuando yo ingresé, ella ya era diputada, trabajamos inicialmente muchos temas en conjunto, las dos pertenecíamos al bloque radical, y después, bueno, ella se fue primero del radicalismo, después me fui yo, compartimos la creación, digamos, o una de las mejores elecciones que fue con la coalición cívica en el 2007, paradójicamente la mejor elección de Carrió y mía fue la del 2007, ella como candidata a presidenta y yo como candidata a gobernadora, ¿no? Y bueno, después la política fue separando nuestros caminos también y marcando diferencias. Bueno, pero siempre las dos han ido con esto de las denuncias y todo eso, y esto en tu vida personal te fue trayendo diferentes problemas también, ¿no? A ver, digamos, problemas hay porque he tenido que soportar, por ejemplo, que me hicieran denuncias a mí, obviamente. Claro, porque la contrapartida es la cantidad de denuncias que luego te traen a vos, ¿no? O sea, te hacen a vos. No fueron muchas, fueron 2 veces y fueron inmediatamente rechazadas porque por supuesto que eran disparates absolutos, entonces fueron rechazadas in limine, digamos, sin siquiera sustanciarlas. Entonces, tampoco es que me quitan el sueño esas cosas, porque tengo Igual, mucha... acá viene una pregunta. Ser mujer, este rol de denuncia, de la capacidad de agarrar y decir, salir y decir, ¿te ha traído situaciones peligrosas? ¿Has pasado por situaciones de riesgo? ¿O tuviste miedo en algún momento? Entendiendo además que sos madre de familia. A ver, yo vivo con miedo por los contextos y siempre tengo miedo no sobre mí, sino que tengo los miedos siempre de que a mis hijos les pueda pasar alguna cosa, pero eso tiene que ver con los contextos, no estrictamente con la situación, digamos, o el rol que yo asumí dentro de la política, que es denunciar la corrupción, no más que esto. Así que no lo he vivido con temores ni nada, si no, no lo hubiera hecho. La verdad es que lo hago con mucha tranquilidad, ando por la calle tranquila, sola a la noche si tengo que venir. No me ando persiguiendo con esas cosas porque tengo mucha convicción que lo que hago es lo que corresponde, entonces duermo tranquila en ese sentido. Vamos a ir un segundo a tu vida personal otra vez. ¿Tuviste Guillén Barré? ¿Sí? Y te lo pregunto porque podríamos armar el club acá. Yo también tuve Guillén Barré. Y, sí, y la idea es un poco preguntarte, es una enfermedad rara, de hecho que todavía cuesta diagnosticar, dar con el diagnóstico, que se presenta de múltiples formas. ¿Cómo lo viviste? Y en ese momento, bueno, si vos lo tuviste, serás de las pocas personas que pueden comprenderlo, ¿no? Lo difícil es, primero, hasta que realmente te diagnostican y después la sensación de que no vas a salir. Yo pasé por una parálisis total de mi cuerpo, no podía mover las piernas ni 1 milímetro, y entonces mi sensación era que yo no iba a volver a caminar, que no iba a recuperar eso, porque pasaban los días y cada día yo estaba peor, digamos.
Pero bueno, pasó, transcurrió, así que también creo que los momentos duros son los que nos dan fortaleza siempre. Ahora lo que trato es cuando sé de alguien que tiene la enfermedad, llamo para darles la esperanza, digamos, de que las cosas pasan y que después uno se puede recuperar, así que, porque son enfermedades difíciles, sobre todo por eso, porque se desconoce mucho sobre la Se enfermedad. desconoce Entonces, mucho, inclusive lo complejo es, en general, hasta que te dan el diagnóstico, esto de no saber bien qué te pasa, ¿no? O sea, además tampoco hay tratamientos, digamos, al menos cuando yo lo tuve, tal vez ahora haya algún avance, digamos, cuando yo lo tuve prácticamente no había medicación, era como que había que esperar todos los días a que la enfermedad empezara a retroceder, ¿no? yo la tuve en enero de este año y sí hay tratamiento. Ahora hay un tratamiento. A ver, lo peor fue el tiempo que se demoró básicamente hasta que me dieron con el diagnóstico. Te quiero preguntar, más allá de esto, porque cuando empecé a indagar sobre la enfermedad, te leí a vos, ¿no? O sea, vos no me dirás, vos sin querer, de alguna manera diste fuerzas. Vos decís, cuando sé de alguien como el turista este argentino que estaba en Tasmania, Claro, claro. a ver, todas esas cosas las leí yo a posteriori internada, buscando esto sobre una enfermedad sobre la que no había escuchado nunca. ¿Crees que Claro. tuvo que ver con el estrés? Es una enfermedad que, viste, hay opiniones encontradas. Algunos piensan que es neurológica y que surge, y otros creen que viene asociada a situaciones de estrés. Sí, bueno, Vos, un poco, eso es, pero por eso es que no hay un diagnóstico común, no hay realmente nada que se sepa ciertamente. Y pensá que cuando yo tuve la enfermedad fue en 1984, así que hace tantos, tantos años, así que se sabía mucho menos, porque vos estabas internada y leías algo de la enfermedad. Yo en ese momento nada, ni la menor idea. Aprendí cosas después de haberla tenido, ¿no? bien. Hijos famosos. Y acá vamos a hacer un paréntesis. A ver, mi hijo es muy fanático de tu hijo, ¿sí? Jugador de básquet, ¿sí? Nicolás Laprovitola juega en el Real Madrid, en la selección, ha jugado en los Spurs. Vos, para mí, si bien mi hijo se interesa bastante en política, en este caso sos como en el colegio, la mamá de, La la mamá madre, de, tal cual, que tal cual. le vamos, o sea, seguramente con la cantidad de notas que das, tu hijo no ve todas, pero por favor mandale un saludo de Álvaro Criado. ¿Cómo vivís esto de el hijo lejos? No, a mí me encanta, por supuesto, porque más allá de donde está, él está muy bien. Ya hace muchos años que él se fue, que digamos estuvo en distintos lugares jugando, así que bueno, ya lleva casi más tiempo afuera que acá, y al verlo bien y que él está haciendo lo que le gusta y ha progresado mucho en su carrera, bueno, hoy ya es grande, tiene 30 años, digamos. Se fue de casa a los 20, primero vivía en Lanús porque jugaba en Lanús y ya unos años después, a los 25, ya se fue a Brasil y después pasó a Europa, así que, pero tenemos contacto permanente. Mi marido dice, hay días que hablo más con el que está en España que con los que viven acá, así que hoy la tecnología nos permite eso, así que la verdad es que lo vivo muy bien, lo disfruto mucho, soy su fan también, así que sigo muchísimo todo lo que hace, sus entrevistas, el básquet, los equipos, todo. Una genia, una genia. Bueno, Ahora, eh, el otro día escuché algo que dijo Jorge Lanata sobre vos y me pareció que estaba bueno, que sos de las pocas que no se perpetúan cargos públicos, sino que fuiste entrando y saliendo de lo público a lo privado en varias oportunidades, y lo dijo como una excepción, y pensaba, bueno, que no debería ser una excepción de eso, ¿no? Que nombrar eso como halagándote, que es lo que debería pasar en todos los casos, ¿no?
Sí, porque yo creo que lo que debemos demostrar quienes estamos en la actividad política, a veces cuesta entender estas cuestiones, pero creo que es importante demostrar que no se hace política solamente sentado en un sillón, desde la comodidad de tener un buen salario a fin de mes, que la política es otra cosa, pues la política es la intermediación entre la realidad, los problemas, la gente y quienes tienen la capacidad o el poder para resolverlo, y eso no se agota en la comodidad del cargo público. A mí me llama la atención porque es mucha la gente que me dice, ay, bueno, pero no estás en un cargo. Las veces que yo me salí del Congreso, que estuve, antes yo fui 8 años diputada por el radicalismo, cuando se produce mi ruptura, antes el radicalismo me había ofrecido continuar, volver, y yo misma fui la que decidí que no quería, y la gente me decía, vas a desaparecer, el que no está en el cargo público desaparece, y no, fue como una prueba, digamos, estuve 4 años afuera y después fue cuando armamos la coalición cívica. Yo volví entonces al Congreso, pero ya representando a mi partido, al partido GEN, que estaba dentro de la coalición, y cuando me fui hace ya casi 3 años, en el 2017, de nuevo yo podría haber encabezado la lista del acuerdo que hicimos con Massa a diputada, porque él obviamente que me ofrecía eso, y yo decidí que no quería estar en ese lugar, y fui compitiendo en un lugar en una lista que sabía que no lo iba a conseguir, porque el mensaje que yo tenía que dar era justamente que tenía que estar afuera, que había estado ya demasiados años. El estatuto de mi partido además tiene la limitación de la reelección a solamente una, desde mucho antes de que esto saliera por ley también, así que tengo esa tranquilidad, y de haberme ido, y sin embargo no desaparezco como algunos me han augurado, sino que al contrario, sigo activando en política, presido una ONG que trabaja temas de transparencia, justicia y derechos humanos, presido un partido político, así que sigo estando siempre permanentemente muy activa, me interesa leer, estudiar, prepararme, estar al día con las noticias, y también promover a la nueva gente, a las generaciones más jóvenes también, para que ellos puedan armarse y capacitarse, porque realmente el futuro de la Argentina no está en mis manos, está en manos de la generación que viene después que la mía. Recibiste 2 premios, ¿sí? 2 distinciones. Una de ellas, un CONEX en el 2018, básicamente o sea, por iniciativas en distintos ámbitos, ejemplificadoras para la sociedad. Bien, orgullosa. Sí, recibí muchas distinciones. Durante los años que estuve en la Cámara, más de una vez fui nominada como la legisladora más laboriosa del Congreso, en 2 oportunidades, a través de una encuesta, un estudio que hace el medio del parlamentario, y después obviamente el CONEX, que me nominó junto con otras personas como los legisladores de la década también. Sí, para mí, por supuesto, es un orgullo, pero tampoco es que me paro sobre esas distinciones. Tengo la No, seguís trabajando, sin lugar a dudas, y vos hablaste las cosas que correspondían, ¿no? recién hablaste de GEN. ¿Qué lugar ocupa el partido hoy en el escenario político? Nosotros somos un partido obviamente joven, un partido nuevo, tenemos poco más de 10 años de existencia con personería jurídica, somos un partido nacional, si bien nacimos en la provincia de Buenos Aires, después nos fuimos armando en distintas provincias, y al tener reconocimiento personería jurídica en más de 5, obtuvimos la personería nacional. Somos un partido político que adhiere a la socialdemocracia, digamos, un partido dentro de lo que es la izquierda democrática, y obviamente que las dificultades que tiene que ver hacer política en un contexto como el que tiene la Argentina desde hace ya varios años, con una polarización muy marcada, ha estrechado mucho el margen de acción de los partidos, que no estamos ni con el oficialismo actual ni con el oficialismo anterior, digamos. Entonces hoy no tenemos representación en el Congreso Nacional, sí tenemos legisladores provinciales en Buenos Aires, en Córdoba y en Santa Fe, y algunos concejales distribuidos en distintos lugares, y algunos intendentes también, pero bueno, somos un partido nuevo y pequeño. Bien, bueno,
Y un dato de mi partido, el partido GEN, somos el primer partido en Argentina y creo que en América del Sur de haber tenido en nuestros propios estatutos la paridad como norma, tanto para los cargos electivos como para los cargos partidarios, muchos años antes de que esto fuera plasmado en la ley nacional. Y la ONG Bajo la Lupa es la ONG. Sí. ¿Cuál es la labor de la organización? Nosotros tenemos como objetivo promover una cultura de transparencia, de cooperación. Nuestros temas son la justicia, los derechos humanos, las cuestiones de género y obviamente la transparencia como una virtud de la gestión, ¿no? Inicialmente se vinculó mucho, nos vinculamos mucho con las denuncias, porque yo venía de una trayectoria en el Congreso de haber hecho denuncias muy resonantes, sobre todo contra Cristina Fernández, por distintos hechos de corrupción durante el gobierno anterior, entonces se me ubicaba mucho en este lugar. Y después lo que intentamos con la ONG fue, tuvimos un tiempo en el cual producíamos informes sobre determinadas cuestiones que tenían que ver con el manejo de los recursos públicos, y ahora estamos trabajando en 3 proyectos en este momento. Uno, acabamos de terminar una encuesta nacional con más de 600 casos sobre las cuestiones de la corrupción, cuál es la percepción de la corrupción, de qué manera se ve el género en relación con la corrupción, cuáles son los estamentos de más o menos. A partir de ahí vamos a trabajar en una segunda línea, que es la capacitación en temas de transparencia y de ética pública, sobre todo, así que estamos preparando un curso que supongo que quedará para el año que viene, pero un curso justamente sobre temas que tienen que ver con entender y comprender tanto las normas nacionales como internacionales y el funcionamiento de determinados organismos, digamos una capacitación, porque creemos que en gran medida estas cuestiones se deben trabajar desde la educación. Y la otra cuestión es que estamos trabajando en este momento en la elaboración de una reforma judicial alternativa, para que nuestra crítica al proyecto de reforma judicial que impulsa el gobierno no se quede solamente en una cuestión negativa de lo que se hace, sino demostrando que se pueden hacer muchas otras cosas en el ámbito de la justicia para mejorarle justamente la vida a la gente a través de la justicia. Entonces, estamos con un equipo técnico de abogados elaborando una propuesta de reforma alternativa que estará lista en unos pocos días. Margarita, y ahora que dijiste reforma judicial, y ahora yendo un poco a la actualidad, ¿qué opinión te merece el tema de la reforma judicial? ¿Crees que esto pone en peligro en algún punto las instituciones? Y por otro lado, yo a veces pienso que es un tema de discusión, y esto también en qué beneficia al ciudadano común, ¿no? Con todos los problemas que hay. Pero bueno, ¿qué opinión te merece, más allá de que están justamente con una reforma alternativa? Pero bueno, quería una reflexión. Es que justamente nos paramos en esa pregunta que vos hacías, ¿no? Esta reforma que impulsa el gobierno, ¿en qué le mejora la vida a alguien, no? Y bueno, obviamente que nosotros creemos que no porque pensemos que no hace falta una reforma del sistema judicial, porque por supuesto que hay millones de personas que tramitan causas ante los tribunales y necesitan que los tribunales funcionen mejor. Sin ir más lejos, el problema más visible, digamos, más evidente que tiene el funcionamiento de la justicia es la lentitud, la baja eficacia, la baja credibilidad también. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, pero no en la línea de lo que se ha propuesto. El presidente propone una reforma en el fuero penal federal, ¿no? Y entonces ahí, respondiendo a tu pregunta, en ese fuero no tramitan las causas de las personas, digamos, la mujer que pelea una cuota alimentaria, el trabajador que está esperando una indemnización por despido, no están en ese fuero. En ese fuero las causas que se tramitan son las de los poderosos, las causas de corrupción y las causas de narcotráfico. Entonces, la vida que se va a mejorar no es la del ciudadano común, al contrario, tal vez es justamente la vida de estos poderosos. Entonces nosotros somos muy críticos de esta reforma tal cual está planteada, sin perjuicio, insisto, de que hay muchas cosas en la justicia que se podrían y se deberían mejorar.
Ahora que entramos en un poco de actualidad, vamos a hacer lo que podría ser una especie de ping-pong, pero con por ahí frases un poco más largas, viendo a ver qué ideas o qué reflexión te merecen algunos temas claves en este momento en lo social. El manejo de la pandemia y la cuarentena. Bueno, a ver, tengo que distinguir, si se quiere, dos cuestiones, dos ámbitos y dos momentos, ¿no? Cuando el presidente hace la conferencia de prensa del 19 de marzo, hay varios aspectos positivos y la imagen del presidente era fuerte. Lo positivo era que se juntaba con el gobernador y el jefe de gobierno de la ciudad y se demostraba un espíritu de diálogo, de coordinación de acciones muy positivo. La otra cuestión es que el presidente se mostraba rodeado de un equipo de médicos sanitaristas muy respetados, muy prestigiosos, y esas cosas nos daban tranquilidad. El manejo de la pandemia desde los sanitarios yo creo que estuvo bien planteado, digamos, más allá de todos los errores en el medio que cometió el propio ministro, pero el equipo de asesores del presidente transmitía tranquilidades. En cambio, lo que veo, digamos, como contracara de eso, primero es que en el paso del tiempo no hubo un buen manejo de la situación, no se ha sabido a tiempo encontrar las medidas para que la gente pueda no caer en esta situación de angustia que vemos en este momento, y sobre todo porque así como vimos al presidente rodeado de un buen equipo sanitario, nunca lo vimos rodeado de un buen equipo económico que pueda abordar las cuestiones que tienen que ver con el trabajo, sobre todo, con la producción, y hay mucha gente muy afectada de los sectores medios de la sociedad, los que nunca nunca tuvieron una ayuda del Estado, un plan social, porque se la peleaban solos, ¿no? Fundamentalmente los monotributistas, el pequeño comerciante, el plomero, el pintor, el peluquero, bueno, esa es la gente que está fuera de la ayuda del Estado, y en la cual no hemos visto durante todo este tiempo realmente que hubiera una preocupación por atender esas situaciones. Entonces tengo sobre esta cuestión, obviamente, una mirada mucho más crítica. Bien, y nombrabas al presidente, ¿cómo ves su liderazgo en general, su manejo del país, pero hoy? Bueno, hoy muy debilitado, eso es justamente lo que veo que el propio presidente ha ido perdiendo, y lo ha perdido, entre otras cosas, porque el manejo inicial de la pandemia y de las medidas de aislamiento no se supo acompañar, digamos, con otras medidas apuntando a cómo se iba agravando la situación. Si a esto agregamos además temas como el de la reforma judicial, ahora lo que se discute también, que es el tema del traslado de los jueces y demás, y de qué manera todo esto violenta el funcionamiento de las instituciones, creo que también todo eso ha debilitado mucho la figura del presidente, que perdió aquella vocación inicial de diálogo para pasar a la confrontación y la pelea. No parece el mismo Alberto Fernández del comienzo de año, digamos, cuando la expectativa que había es que fuera una persona más moderada, más equilibrada, él mismo hablaba del diálogo. Ahí hay una pregunta. ¿Crees que tenía un plan y se lo desbarató la pandemia? ¿O que esto era parte del idilio inicial? Sí, a mí me dio la impresión que nunca llegaron muy preparados, cosa que también obviamente cuestiono, porque ellos desde el mes de junio, julio, agosto del año pasado ya sabían que iban a estar en el gobierno, porque ya ganaron la elección PASO en agosto, así que debieron haber llegado mucho más preparados y no llegaron. La otra cuestión es que definieron, por supuesto, una estrategia muy focalizada en el arreglo de la deuda, que no está mal. Lo que no podía ser es que se pusiera todo el foco de atención en eso, en desmedro de otros temas que son tremendamente importantes, y hoy vemos incluso que lo que pudo haber capitalizado en el arreglo de la deuda se le va licuando, porque obviamente que seguimos con un problema enorme de inflación, de pobreza, de empresas que se van, otras que cierran, la cantidad de comercios que uno ve cerrados en la calle y la pérdida de empleo es demasiado grande, ¿no? Entonces, también es cierto, porque acá se intenta siempre decir, bueno, que estas cosas pasan en el mundo y el problema es la pandemia.
en realidad la pandemia puso al desnudo problemas que la Argentina ya tenía, porque el gobierno demoró mucho el acuerdo con la deuda, que lo pudo haber hecho antes, y pudo haber demostrado que tenía otro plan, y en realidad no lo tenía. Que acarreamos desde hace bastante, muchos de ellos. Cristina Fernández. Yo aclaro que yo no tengo ningún problema personal con Cristina Fernández, mis problemas son con la corrupción, pero estoy absolutamente convencida que ella es la responsable de una gran cantidad de actos de corrupción cometidos durante su gobierno, y son obviamente la materia de las denuncias que yo he presentado con elementos absolutamente contundentes. A esta altura, con el transcurso de los años, ya no son las cosas que yo dije, o sea, no es que Margarita dijo que se habían cometido determinados delitos, no, después de que Margarita lo dijo, tramitaron una cantidad de procesos y hubo fiscales y jueces y cámaras que terminaron procesándola a ella como jefa de esa banda o asociación ilícita. Por lo tanto, son muchas las personas que en todo este transcurso del tiempo han dicho y han confirmado esta situación. Entonces a mí me cuesta muchísimo, la verdad a esta altura, que una persona como ella, que está imputada y procesada por todos esos delitos recontraprobados, bueno, hoy sea nada menos que la vicepresidenta de la Nación. Y peor que eso todavía, me parece sinceramente materia de un escándalo enorme lo que está ocurriendo, que no lo vamos a poder encontrar en ningún libro de historia de ningún lugar del mundo, que un funcionario que es investigado por corrupción, él mismo promueva sacar a los jueces que son los que lo investigan, ¿no? Son episodios imposibles de verlos en ningún otro lugar. Y eso degrada enormemente las instituciones, debilita también, por supuesto, al presidente. Ahora, mi preocupación la ubico ya no en ella, de quien no espero ninguna conducta distinta, sino en una sociedad que creo que no se ha escandalizado lo suficiente frente a todas estas cosas que pasan. Se ha comprobado de qué manera los que eran secretarios de ella tienen fortunas enormes en la Argentina o en el exterior, fortunas recontramillonarias, los secretarios, ¿no? Lo que está pasando con Lázaro Báez, que es el empresario con el que ella hacía negocios particulares a costa del Estado, un contratista del Estado que hacía negocios con ella, tiene una fortuna de miles de millones de pesos, imposible de justificar, ¿no? Y era un hombre que cuando ellos llegaron al gobierno no tenía nada, era un empleado de banco. Entonces, ¿cómo la sociedad no se escandaliza frente a estas cosas y seguimos tolerando o se sigue votando y acompañando, digamos, que esta gente pueda seguir gobernando? A mí me preocupa mucho eso, por los valores que tiene nuestra sociedad media, ¿no? ¿Cómo ves a Mauricio Macri? ¿Crees que podría volver a liderar una oposición? Recién hablábamos del oficialismo que está y el oficialismo que se fue. ¿Lo ves con posibilidades de volver a liderar un frente opositor? A ver, yo no le veo a Macri condiciones de liderazgo, pero en una Argentina en la que Cristina es la vicepresidenta de la Nación, como dije, pese a todo esto, es una Argentina en la cual también es posible que Macri vuelva, digamos, porque si permitimos una cosa, permitimos la otra, y ese es el daño que le viene haciendo a nuestro país, esa polarización y ese juego, que para que no gane uno termino votando al otro, y se termina eligiendo entre el malo y el peor, ¿no? Entonces, creo que puede ocurrir, claro que sí. Ahora, por supuesto que me parece que esto degrada en la política, no creo que tenga condiciones de liderazgo, y me parece que hay que esperar el surgimiento de una Argentina distinta, con otros liderazgos, que puedan construir una cultura de valores diferente, ¿no? Rodríguez Larreta. Estamos esperando, ¿no? O sea, es como todos los que no estamos parados ni de un lado ni del otro de esa grieta, que lo único que hacen es alimentarse mutuamente. Justamente estamos esperando, o sea, mirando afuera, esperando eso que nunca termina surgiendo. Igual, o sea, esta es mi opinión. Pero, a ver, quiero, Rodríguez Larreta, ¿cómo lo ves?
Bueno, tiene un poco que ver, me parece, con esto que se decía recién. Larreta hoy aparece como una figura que intenta marcar sus diferencias con el estilo confrontativo de los dos extremos, tanto de Fernández de un lado y Macri del otro. Larreta se ha parado, a mí tengo una buena impresión de lo que ha sido, digamos, su trabajo en estos meses. Primero, cuando demostró su voluntad de cooperación con el gobierno nacional, con el gobierno de la provincia, y aunque muchos lo castigaban, él se sentó a coordinar políticas. Me parece que fue un buen acto de él de demostrar que se debe ir por el camino del diálogo y de la cooperación. Y al mismo tiempo, días pasados, cuando se presentó para anunciar que iba a ir a la Corte a demandar al gobierno nacional porque le estaban sacando los recursos, bueno, también lo vi con la firmeza que se espera que se tiene que parar. Por lo tanto, me parece que hoy, si tuviera que decir, digamos, un dirigente al cual valoro por lo que está haciendo, es él. Separo esto de las cuestiones electorales o ideológicas. Digo que hoy está bien parado en ese lugar porque lo vi parado como en ese lugar intermedio. Pero yo también coincido que la Argentina necesita surgimiento de figuras, como decía antes, que salgan de la confrontación hacia la cooperación, que puedan mostrar un futuro distinto. Acá lo que venimos viendo, que lo hizo Cristina, lo hizo Macri, lo hacen de nuevo estos, es permanentemente mirar para atrás, entonces tapar sus errores hablando del pasado siempre, y no tenemos liderazgos hoy que nos hablen realmente del futuro y que nos permitan visualizar, digamos, que estamos en un camino hacia algún lugar. Y a ver, en cuanto a vos, Margarita, ¿cómo seguís de cara al 2021? Nosotros, como dije antes, nuestro partido está ubicado o sea, a ver, decir en el medio no me gusta, pero nosotros seguimos trabajando con nuestras ideas. Desde hace varios años, siempre los dos pilares sobre los que nosotros construimos esa idea de país, esa idea de nación, son la igualdad y la decencia. La igualdad como horizonte, digamos, que todas las personas tengan las mismas posibilidades, y la decencia como comportamiento, como regla, como práctica, digamos. Nosotros nos paramos en un lugar donde creemos que es necesario que exista este discurso y esta expresión, porque esto no está en el discurso ni en la práctica de ninguna de las otras dos coaliciones. Ni la coalición que gobierna hoy, ni la que gobernó antes, los vamos a escuchar que hablen de la igualdad y de la decencia. Por eso es que a nosotros nos parece que es necesario que exista nuestra opción, digamos. Ahora, también somos conscientes, como les decía antes, que el escenario electoral se ha estrechado tanto que prácticamente no da lugar para que existan otras fuerzas. Yo trato todo el tiempo de hacer docencia, de hablar con la gente, de convencer que la polarización, que la grieta no es buena, que hay que trabajar en contra de esa grieta y no sumarse a la grieta. Pero también tengo claro que mis capacidades de avanzar en esto son muy limitadas porque siento que la sociedad está cada vez más agrietada. La grieta o la polarización no son simplemente un fenómeno de la política. Veo que en muchos lugares nos está ocurriendo algo que ya ocurrió en el gobierno anterior de Cristina, que son las peleas entre grupos de amigos que empiezan a separarse porque no se toleran en una reunión porque discuten, de familiares que no se pueden reunir porque hay posiciones antagónicas. Entonces está muy trasladada esa pelea a la sociedad, y yo creo que hay que salir justamente de estas peleas que obviamente son inútiles y no nos han llevado a los argentinos a un buen lugar. Viste, Margarita, que hay como qué mal, hoy tenemos problemones de sonido. Viste que hay como una idea, medio como en el inconsciente colectivo popular, de que este país, para cualquier gobierno que no sea peronista, es complejo gobernarlo. En un contexto donde hay una oposición con distintos frentes, que incluye ahora también a líneas del peronismo que no están cerca de la línea K. ¿Crees que es factible? A ver, mejor la pregunta, ¿cómo ves la fortaleza o el rol de la oposición en este sentido de cara a los años que quedan de gobierno y de cara a próximo periodo, ¿no?
A mí no me gusta transmitir, digamos, un mensaje negativo o apocalíptico, pero tengo que ser sincera y hoy tengo una mirada bastante crítica del gobierno, pero también tengo una mirada bastante crítica de todo ese espacio opositor que, como vos decías, es muy diverso, digamos, y tiene una cantidad de componentes. No veo, o sea, creo que los problemas que hay hoy con la política es el fracaso para atender la agenda de los problemas de la gente. Y este es un problema que tienen tanto los que están gobernando como los que gobernaron antes, que tuvieron la oportunidad, porque Macri tuvo la oportunidad de cambiar un montón de cosas y no las cambió, y nos dejó un país peor de lo que recibió, y por eso volvieron estos que no deberían haber vuelto, ¿no? Y no que no siento que la coalición de Cambiemos, digamos, nos esté demostrando que ha cambiado tanto como para creer que podrían hacer las cosas mejor de lo mal que la hicieron hace menos de un año, ¿no? Entonces, hoy soy bastante crítica de todo ese lugar. Yo me siento parte de la oposición, porque por supuesto que ahí es donde me pusieron los que votaron, eligieron a estos para que gobiernen, el resto somos oposición. Pero bueno, no comulgo con toda, digamos, ese componente que tiene la oposición, que es sumamente diverso. O sea, toda la oposición no es lo mismo, claramente. No, claro, por supuesto que no. Yo no sé de qué manera llegaremos al escenario electoral del año que viene, pero está claro que va a haber que construir un discurso y un posicionamiento que permita devolverle a la gente la esperanza, ¿no? Y yo dudo siempre que la esperanza se pueda construir con las miradas hacia el pasado. Más allá de los triunfos electorales, porque muchas de las cosas que yo sostengo se caen, digamos, se chocan con la realidad, que es de qué manera la gente termina votando la vuelta al pasado, porque así es como votaron el año pasado. Para mí era inconcebible que se votara la vuelta al pasado, pero bueno, a ellos les va mejor que a mí en las elecciones. ¿De quién te sentís más cerca hoy en cuanto a figuras públicas, tanto del gobierno como de la oposición? ¿Con quién tenés más afinidad? A ver, es bastante difícil decir esto. Hace un tiempito, no mucho, me lo plantearon en un programa de manera mucho más directa y me dijeron, ¿estás más cerca de Massa o de Vidal? Entonces yo dije que objetivamente estaba más cerca de Vidal porque Massa forma parte de un gobierno, yo estoy en la oposición y es un gobierno al que yo critico muchísimo, por lo tanto no podía estar cerca de Massa, con quien además hace más de un año que no he vuelto a hablar. Y en cambio con Vidal sí. Sin embargo, no quiero que esto se interprete como que puede traducirse en un acuerdo de tipo electoral, o que yo diga, bueno, hablo más con una persona que con otra, pueda significar, digamos, que estoy armando un acuerdo. Estamos muy, muy lejos de esto. Y además tengo muchísimas diferencias, como dije antes, con la coalición de Cambiemos. Hoy reconozco a Larreta como una persona que ha transitado bien todos estos meses muy difíciles. Fueron tiempos muy complejos y era bastante difícil salir de toda esta situación y de estos meses bien parados. Esto es un debate en el mundo. ¿Cómo van a salir los liderazgos y las democracias después de la pandemia, ¿no? Y bueno, me da la impresión que Larreta es de los pocos que después de todas las dificultades de la pandemia no va a salir mal parado, por lo menos me parece que ha estado a la altura de lo que la situación ameritaba. Nombraste varias veces a Sergio Massa. Transitaron un camino juntos y después se separaron. ¿Qué pasó con Sergio Massa? ¿Te decepcionó? Sí, claro. No, a mí a veces me preguntan esto, si yo me desilusiono, y yo digo, no, porque en realidad nunca me ilusiono, la política no da para ilusionarse tanto, digamos, como para que después me desilusione. Massa decidió tomar un camino que yo nunca podría haberlo acompañado en ese camino, lógicamente. Cuando yo hice el acuerdo con Massa, que fue en el 2017, fue la única vez, porque a veces muchos me preguntan, que como si yo hubiera estado con Massa mucho tiempo. La verdad es que hice un acuerdo electoral en el 2017 y lo hice porque Massa venía de una trayectoria de separación del kirchnerismo que había sido muy clara. Él se fue del kirchnerismo
en el 2013, compitió con ellos, frenó la reelección de Cristina, sacó el 40% de los votos en la provincia de Buenos Aires, en el 2015 volvió a enfrentarlos en la elección presidencial, en el 2017 me buscó para hacer un acuerdo electoral, por lo tanto para mí él estaba confirmando que seguía en ese camino, digamos, de distanciamiento del kirchnerismo, por lo tanto hice el acuerdo digamos, en esas condiciones, por supuesto, y bueno, y él el año pasado decidió volver. No le ha ido mal, porque él ha sido sin duda una pieza fundamental para el triunfo de esta gente que hoy está en el gobierno, y más soy uno de los pilares de este gobierno, presidiendo la Cámara de Diputados. O sea, siempre hago esa aclaración, le ha ido mucho mejor a él que a mí, que estoy en mi casa recortando papelitos, la verdad, pero... Bueno, depende de lo que sea que le vaya bien, ¿no? O sea, claro. depende de lo que Pero considere Marusa que te vaya bien. Creo que la imagen que tenemos yo todos... creo que a él le ha ido bien, porque hoy es una persona fuerte del gobierno, sin duda, y yo creo que él volvió al kirchnerismo sobre todo porque él tenía una gran presión de sus propios cuadros políticos por abajo, que lo que buscaban era un posicionamiento de poder, ¿no? Y obviamente que cuando se busca eso, bueno, digamos, el resultado lo medís en función de lo que buscás, y en ese sentido digo que les ha ido bien. Todo esto que contás, Margarita, de la clase política, eso sumado a la precariedad de las instituciones, o sea, te lo cuento como ciudadana, ¿sí? O sea, estas cosas que estás contando de alguien que hoy ocupa un lugar importante en el gobierno, la precariedad de las instituciones, todo, las cámaras sesionando online, el que se queda dormido, el Lola Gate, todas esas cosas, ¿sí? ¿Crees que con todo este contexto la gente todavía puede tener algún tipo de credibilidad y algún tipo de esperanza en quienes nos representen? Vos hablas todo el tiempo del surgimiento de un nuevo liderazgo. ¿Crees que de verdad la gente nos queda algún tipo de esperanza en todo este contexto? Sí, siempre creo que sí. Primero que nada porque creo mucho en las generaciones que vienen. A mí me da la impresión que los que hoy están rondando los 50 años son los que se van a hacer cargo en los próximos tiempos, y ellos vienen con muchos menos vicios y prejuicios que los de mi generación, vienen mucho más preparados. Entonces creo que hay que dar una oportunidad. Ahora, todo esto no depende exclusivamente de las personas o de los líderes, sino de la sociedad y de cuáles son los valores con los que la sociedad quiere construir su futuro, ¿no? A mí me da la impresión que hay gente, por ahí nombro a alguien, no sé si está bien o no hacerlo, pero yo creo en gente como Facundo Manes, por ejemplo, y me parece que él está como a la espera de que exista un escenario y una sociedad preparada para estos nuevos liderazgos. Y me parece que hay que pensar mucho en esa situación. Yo creo que las generaciones que vienen mejor que la nuestra. Es un tránsito duro el que estamos atravesando, pero me parece que hay que confiar, ¿no? Ahora, los cambios se van a producir en la medida en que los ciudadanos y las ciudadanas tomen la decisión. Si se sigue votando en contra, si se sigue votando negativamente, si se sigue votando a los mismos, es difícil que las cosas vayan a cambiar, ¿no? Entonces, bueno, estos son los discursos que hay que tratar de replicar justamente para ver si corregimos nuestro destino. Me encantaría que así sea. Una entrevista preciosa. Queríamos hace tiempo tenerte, básicamente por esto de la figura femenina fuerte, que no anda a los gritos, que va a ver, con un paso seguro, firme, con una trayectoria, resiste archivo. En definitiva, Margarita Stolbizer, ha sido un placer tenerte en el programa. Agradecemos que hayas aceptado la invitación y nada. Gracias, Noena. Muchas gracias a ustedes. La felicito por la iniciativa y les agradezco porque también son espacios de visibilidad que son necesarios para que realmente podamos llevar adelante un discurso y una alternativa distinta. Así que bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Margarita. Margarita, muchas gracias. Entrevistaza con Margarita, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Recuerden que este mes seguimos con un mes dedicado a la mujer
y nos estamos yendo. ¿Cómo nos vamos, Maru? Nos vamos dando nuestras redes, @reinventadosok en Instagram, @reinventadosok en Facebook, Blen Vivo en Instagram, en YouTube, en Facebook, ven emisiones anteriores, programas anteriores, nos buscan, los miran, los comentan, los todo. Lau, buena semana. Besos a todos. Adiós. Adiós.